Hola, bienvenidos a todos de nuevo a este espacio académico del Instituto Nacional de Cancerología, nuestro webinar, Generalidades sobre detección temprana y tamización del cáncer de mama. Este evento académico, como siempre, es organizado por el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer y la Unidad Funcional de Mama y Tejidos Blandos de nuestro instituto. El webinar que vamos a desarrollar está dirigido a médicos generales, enfermeras, profesionales, especialistas en medicina familiar, ginecología y profesionales en formación para medicina y enfermería. Vamos a abordar diferentes temas. Generalidades sobre detección temprana y tamización, examen clínico de mama, signos clínicos, imagenológicos e interpretación de los mismos. ¿Y quién más para desarrollar este tema que la doctora Sandra Díaz? La doctora Sandra Díaz es cirujana general del Instituto Nacional de Cancerología y de la Universidad Javeriana, cirujana de mama y tejidos blandos del Instituto y de la Universidad Javeriana, coordinadora actualmente de la Unidad Funcional de Mama y Tejidos Blandos de nuestro instituto, y es autora de manuales, cursos virtuales y presenciales del Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Con ella se va a desarrollar este webinar. Doctora Sandra Díaz, gracias por estar aquí en este espacio académico del Instituto Nacional de Cancerología. Adelante con su charla, por favor, sobre generalidades y la detección temprana y tamización del cáncer de mama. Para mí es siempre un honor poder transmitir este webinar a los médicos generales, ginecólogos, enfermeras, porque esto es una parte muy importante del diagnóstico precoz del cáncer de mama y yo sé que les es muy útil. Entonces, vamos a hacer una presentación inicial sobre generalidades de tamización, examen clínico, hallazgos clínicos e imagenológicos. En la mitad hacemos la trivia y al final vamos a empezar a hablar algo de generalidades del cáncer de mama de una manera muy corta. Yo sé que es difícil a esta hora, pero voy a tratar de ser lo más concreta posible. Estos son los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar algo de los datos de epidemiología y de nuestra realidad. Este es el mapa de GloboCan 2020 que fue actualizado este año, donde vemos que en las mujeres el cáncer de mayor incidencia es mama. Muy lejos ya se quedó el cáncer de cuello uterino, gracias por todos los avances relacionados con la vacunación del VPH, pero mama es un problema de salud pública en Colombia. Esta es la representación gráfica del porcentaje de cáncer en las mujeres en el mundo. Vemos que mama es el 24%, cuello uterino ya es el 6.5%, colon y recto pues tiene un porcentaje importante, casi del 10%. Siempre que uno habla sobre tamización, la gente tiene estos interrogantes. ¿Es útil o no es útil la mamografía? ¿La mamografía disminuye la mortalidad por cáncer de mama? ¿Cómo es la tamización para cáncer de mama en Colombia? ¿Y por qué es tan alta la mortalidad por cáncer de mama en Colombia? Vamos a hablar de unos conceptos rápidos para diferenciar qué es detección temprana y qué es tamización. Detección temprana es la respuesta adecuada del médico a las mujeres o pacientes que tienen síntomas o en el examen clínico de la mama se identifican hallazgos clínicos positivos. O sea, es población sintomática. Y tamización es la aplicación de exámenes de manera rutinaria para población asintomática que tengan mayor probabilidad de tener una enfermedad. La tamización es de dos tipos: de base poblacional, donde se alcanza una población definida por una institución, por el gobierno, por diferentes entidades, lo que se defina. Tiene una definición de espacios, definición de intervalos y un seguimiento adecuado. Y la tamización de oportunidad es cuando el paciente busca el sistema de salud por cualquier otra causa. Eso es lo que hacemos en Colombia. La mujer que tiene más de 50 años acude por control de diabetes, de hipertensión, y el médico encuentra que está en ese rango de edad y le solicita una mamografía de tamización. Estas son las etapas del cáncer de mama. O sea, hay unas pacientes con células sanas, luego hay una enfermedad preinvasiva, que es el diagnóstico del carcinoma in situ, que se puede diagnosticar por la tamización, a través de screening, es lo mismo que tamización. Luego viene el cáncer invasivo temprano.
luego el cáncer, pues obviamente hace enfermedad metastásica por consiguiente la muerte. Entonces lo importante es uno poder diagnosticar el cáncer de mama en etapas tempranas. Los factores de riesgo para cáncer de mama, la gente siempre tiene mucha confusión con eso, pero a mí me gusta mucho esta gráfica de New England Journal of Medicine del año 2009 porque muestra que más del 80% de las pacientes con cáncer de mama no se identifica un factor de riesgo conocido. Importantes: mutaciones genéticas BRCA1 y BRCA2 con riesgo relativo alto, historia familiar, especialmente en primer grado y a una edad joven, antecedente de radioterapia por enfermedad de Hodgkin antes de los 30 años, la densidad mamaria alta, tiene un riesgo relativo de 5, las hiperplasias con atipias, todos estos factores ginecológicos de menarquía temprana, menopausia tardía, nulliparidad, etcétera, tienen unos riesgos relativos un poco más bajos. Esta es una tabla de la unidad funcional de mama del instituto que muestra cuál es la realidad y cómo llegan los pacientes. Nosotros somos un reflejo, aunque somos un hospital de referencia donde la mayoría de nuestros pacientes llegan en tumores localmente avanzados. Esto es un reflejo del país y vemos que muy pocos pacientes son diagnosticados con tumores tempranos. 4% en in situ, 10 en estadio 1, 21 en estadio 2A, pero el estadio clínico predominante es el localmente avanzado, el estadio 3B en un 25%, y es triste ver que el 17% de las pacientes que ingresan al instituto tienen enfermedad metastásica. Este es un estudio que hizo el instituto hace muchos años donde quiso evaluar cómo era la oportunidad en el proceso de atención de las pacientes en varias IPS de Bogotá. En una primera parte miraron cuánto se tardaba un paciente entre el síntoma y consultar. 65% consultaban antes de un mes, más de 3 meses el 20%. Bueno, eso es, digamos que muy dependiente del paciente, pero esto no depende del paciente. La demora entre el diagnóstico de la enfermedad e iniciar tratamiento es muy triste. Más de 6 meses tardan entre el diagnóstico y el primer tratamiento el 37% de las pacientes. Menos de 3 meses el 30%. Cuando lo ideal es que las mujeres inicien su tratamiento los primeros 30 días después del diagnóstico. Y esta es la gráfica de mortalidad por cáncer según la edad. Yo las traigo simplemente para hacer el paralelo con Colombia. Esto es Reino Unido. Si ustedes miran todos los grupos de edad, hay una disminución marcada de la mortalidad por cáncer. El Reino Unido tiene un programa de tamización que es cada 3 años a partir de los 50 años. Eso quiere decir que no solo la tamización tiene que ver con la mortalidad por cáncer de mama, sino otros factores. Entonces, en el Reino Unido, vean ustedes cómo hay una disminución importante en las tasas de mortalidad en todos los grupos de edad, lo mismo en Estados Unidos. Pero si nos comparamos con Colombia, esto no es así. La mortalidad es alta en todos los grupos de edad. Y esto se debe a que tenemos muchos problemas en la oportunidad de atención de los pacientes y en la continuidad de los tratamientos. Y esto lo corrobora. Este es un modelo matemático del grupo que se llama CISNET, que quería evaluar qué tanto la mortalidad por cáncer de mama se afectaba por el tratamiento sistémico del cáncer de mama, la quimioterapia y la hormonoterapia, y qué tanto la disminución de la mortalidad era secundaria a la tamización con mamografía. Entonces ellos vieron que cuando no había tamización, pues la mortalidad era superior al 60%, pero cuando con la sola tamización disminuía alrededor de un 15% y con la terapia adyuvante alrededor del 19%, pero juntas lograron una disminución de la mortalidad del 30%. Ese modelo matemático fue actualizado en el año 2018 y vieron que el impacto aún era mayor cuando se utilizaban ambas estrategias, tanto la tamización como el tratamiento adyuvante. La disminución de la mortalidad era casi el 40%. Y este es un estudio que demuestra que la tamización con mamografía ha aumentado, obviamente, el diagnóstico de cáncer de mama, pero por otro lado también ha aumentado el diagnóstico de tumores tempranos. Es así como en el año 1975 el porcentaje de diagnóstico de tumores in situ era muy bajito, si ven la raya punteada, y a nivel en el año 2010 el aumento del diagnóstico in situ era muy alto, al igual que los tumores menores de 2 centímetros, pero a la inversa había una disminución en el diagnóstico de tumores de mayor tamaño, de 2 centímetros y más de 5 centímetros. La tamización y la detección temprana de cáncer de mama
tiene 3 pruebas que ayudan a esto. La primera prueba es el autoexamen. El autoexamen, si uno busca la evidencia de este metaanálisis muestra que en 388,000 mujeres la disminución de la mortalidad secundaria al autoexamen no tiene diferencias estadísticamente significativas. Hubo mayor número de biopsias, pero no hubo disminución de la mortalidad por el autoexamen. Por eso es claro que el autoexamen no disminuye la mortalidad por cáncer de mama y no puede ser recomendado como una prueba única de tamización. Se debe promover como una forma de autoconocimiento y cuidado personal. Pasamos al examen clínico de la mama. Entonces, estos son estudios importantes. Esto es un estudio de conglomerados que se hizo en India. Eran 3 rondas, pero solamente reportaron una en el año 2011 y jamás volvieron a reportar resultados. Encontraron que con el examen clínico de la mama había un diagnóstico de tumores tempranos, 35 versus 16, y a la inversa, un número menor de tumores localmente avanzados. Pero, como les digo, no hay informe de las siguientes rondas. Este es un estudio de mujeres taiwanesas que quería evaluar cómo era el impacto de la mamografía bienal, una mamografía única de base, y el examen clínico. Solamente hay reporte en cuanto a disminución de la mortalidad de la mamografía bienal, con diferencias estadísticamente significativas, no de la mamografía de base, pero nunca reportaron el examen clínico. Entonces, el examen clínico de la mama anual hace parte del examen físico de toda mujer asintomática mayor de 40 años y de toda paciente sintomática sin importar la edad. Ayuda a disminuir el cáncer de intervalo. ¿Eso qué quiere decir? Que el cáncer de intervalo es el cáncer que se presenta entre una prueba de tamización y otra prueba de tamización. Este es un estudio nuevo que salió el año pasado, que es una revisión sistemática de estudios publicados entre el año 1993 y 2019. Ellos encontraron que no había evidencia de manera directa que el examen clínico de la mama disminuyera la mortalidad por cáncer de mama, una sensibilidad del 40-69%, más en asiáticas y en jóvenes. Contribuye a bajar la estadificación clínica de la enfermedad en un 17 y 47% y podría ser útil en lugares donde los recursos no permitan un programa de tamización con mamografía. En Colombia, yo creo que hay mamografía en todos los lugares, esto no nos aplicaría, pero esto aplica mucho para países de África. Siempre con la mamografía se habla de los beneficios y los riesgos de la tamización con mamografía. Y este metaanálisis mostró una revisión del impacto de los 8 ensayos clínicos grandes, estudios de casos y controles y estudios de cohorte en la disminución de la mortalidad por cáncer de mama. Vemos el metaanálisis de Cochrane, una disminución de la mortalidad del 19%, el Canadian Task Force del 18%, el inglés alrededor del 20%, un poco mayor en los estudios de cohortes y casos y controles. Si lo miramos por el rango de edad, en los ensayos clínicos hay mayor evidencia de disminución de la mortalidad a medida que la edad aumenta. Esto es lógico porque la mamografía en mujeres mayores tiene mayor rendimiento porque las mamas son más grasas, entonces facilita, digámoslo, para que lo puedan entender, la detección del cáncer. En mujeres jóvenes la mama es mucho más densa y eso hace que se disminuya la sensibilidad y la especificidad del examen. Lo mismo para estudios de cohorte menores de 50 años, un porcentaje un poco mayor y casos y controles alrededor del 20%. Esto es una gráfica que resume todos los ensayos clínicos de mamografía de tamización entre 40 y 49 años. Está incluido el UK Age Trial, que es el último ensayo clínico que salió, publicado hace 2 años, la última publicación. Y entonces este metaanálisis de IARC muestra que en el grupo de edad de 40 a 49 años, el estudio de Malmo muestra disminución de la mortalidad por cáncer de mama, pero ningún otro. Y si vemos en el grupo de edad de 50 años, hay un número mayor de estudios, como el estudio de 2 condados, el estudio inglés, el estudio de Estocolmo, que muestran una disminución de la mortalidad por cáncer de mama en el grupo de edad mayor a 50 años. Y si vemos el resumen de los metaanálisis, vemos cómo el metaanálisis de la IARC muestra una disminución de la mortalidad del 25%, que es lo realmente aceptado,
de la disminución de la mortalidad por cáncer de mama en el grupo de edad de 50 a 59 años. El metaanálisis de la Task Force muestra disminución en todos los grupos etarios. Obviamente, lo que les dije previamente, a mayor edad, pues mayor impacto por la mama grasa. El Canadian Task Force también, el estudio de Magnus, Koche y Olsen, pero en el grupo de edad de 50 a 59 años. ¿Cuáles son los riesgos de la tamización con mamografía? Los falsos positivos, que son alrededor del 42 al 61%. Esto genera pues, ansiedad en la paciente y que haya necesidad de hacerle biopsias, pero ante un hallazgo sospechoso, el paciente debe ser llevado a una biopsia de la lesión, de la simetría, del nódulo, de lo que se detecte. Sobre diagnóstico es el diagnóstico de carcinoma in situ, que va alrededor del 5 al 54%. Eso es muy controversial, porque hay autores que dicen el carcinoma ductal in situ puede nunca jamás convertirse a carcinoma infiltrante y se están tratando de manera innecesaria a muchas pacientes con cirugías, con radioterapia, etcétera, pero nunca se sabe cuáles van a progresar y cuáles no, por eso yo creo que se deben seguir tratando. Y obviamente el riesgo de radiación, que es muy bajita. Este es un resumen de algunas guías y recomendaciones sobre tamización en cáncer de mama. Entonces vemos cómo en Noruega la mamografía es cada 2 años, en Estados Unidos cada 2 años a partir de los 50 a 74, pero entre 40 y 49 la decisión es individual, mayores de 75 no tamización con mamografía, excepto si tiene una expectativa de vida mayor a 10 años. En Inglaterra, como les nombré previamente, es cada 3 años entre los 47 y los 73. En Canadá es cada 2 años entre los 50 y los 74. La Sociedad Americana de Cáncer la recomienda opcional de 40 a 44 y anual a 45 a 55 años y a partir de los 55 cada 2 años. Y las recomendaciones nuestras en Colombia es mujeres sintomáticas deben ir a detección temprana. ¿Eso qué quiere decir? Sin importar la edad, cualquier paciente que tenga hallazgos clínicos al examen físico o la paciente tenga síntomas que generen sospecha, el médico tiene la obligación de pedirle una mamografía diagnóstica o una ecografía dependiendo de la edad. Es diferente, mamografía diagnóstica a tamización. Y en las mujeres que son asintomáticas, mamografía cada 2 años entre los 50 y 69 años y examen clínico anual a partir de los 40 años. Esta es una experiencia del instituto, es un estudio que publicamos en el año 2015, nosotros queríamos ver cómo se comportaban las recomendaciones del instituto, la guía del ministerio sobre hacer examen clínico de la mama anual y mamografía cada 2 años a partir de los 50 años dentro del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Un resumen corto de este estudio, básicamente nosotros aleatorizamos 26 IPS, 13 en intervención y 13 en control. En el grupo de intervención entrenamos los médicos generales, los radiólogos, los técnicos de radiología, en ese grupo a todas las mujeres se les ordenaba mamografía y examen clínico anual, mientras que en el grupo control, pues simplemente las conductas se seguían de acuerdo a lo que siempre había realizado la IPS. Vemos cómo en el grupo de intervención el 88.9% de las pacientes, 6.609 mujeres, recibieron examen clínico y mamografía. Solamente 0.2% no recibieron ninguna de las 2 pruebas de tamización. A diferencia del grupo control, donde solamente el 1.4% recibió examen clínico y mamografía y el 86.9% no recibió ningún tipo de tamización. Esto es dramático, o sea, es una norma que las EPS deben hacerle mamografía a todas las mujeres a partir de los 50 años, pero eso no se hace. Entonces, los resultados del estudio pues son importantes. Hubo un mayor número de diagnóstico de cáncer de mama en el grupo de intervención, que es la línea roja. Si vemos los localmente avanzados, obviamente el grupo control tuvo tumores localmente avanzados con mayor frecuencia que el grupo de intervención, y esto es lo más importante. La mayoría de las pacientes en el grupo de intervención fueron diagnosticados con tumores tempranos, es decir, que sí sirve. O sea, eso sirve en Colombia y se debe hacer así, de esa manera, ordenar la mamografía de tamización a las mujeres de más de 50 años y mujeres menores de ese grupo de edad, ir a detección temprana de acuerdo a hallazgos clínicos. Es así como en el grupo de intervención el 72% de las pacientes fueron diagnosticadas con cáncer de mama temprano versus 40% de las pacientes del grupo control. Con base en ese piloto, el instituto ha venido trabajando desde el año 2006
Y con los resultados del piloto empezamos a hacer cursos presenciales para entrenar a los médicos, a las enfermeras, estudiantes de medicina, etcétera. Y luego hicimos un curso virtual. Esto es una publicación de la Revista Colombiana de Cirugía, en donde mostramos que habíamos entrenado entre el 2010 y el 2018 581 profesionales en el curso presencial y habían tomado el curso virtual 1.773 profesionales, pero solamente pasaron el examen 1.294, el 73%. Eso es un número bien importante. Y cuando llegó la pandemia, pues dijimos, no podemos volver a hacer cursos presenciales, hay que pues la gente estimularla para que haga el virtual, pero a su vez tenemos que hacer algo distinto y por eso hicimos este webinar. Algunas conclusiones de la parte de detección temprana. La eficacia de la tamización con mamografía en reducir la mortalidad por cáncer de mama reportada en los ensayos clínicos es de alrededor del 20 al 25%, pero es diferente a la efectividad en la práctica clínica de los programas de tamización que oscila entre el 10 y el 15%. La cobertura de mamografía de tamización en Colombia, según la encuesta nacional de demografía y salud, oscila entre el 32 y el 57%, es muy bajita. La disminución de la mortalidad por cáncer de mama se atribuye tanto a la tamización con mamografía como al tratamiento sistémico adyuvante. Reconocer los riesgos de la tamización es importante, el sobrediagnóstico, los falsos positivos y las biopsias. Siempre a veces me preguntan de resonancia y por eso la traigo acá al final. La resonancia como prueba de tamización solamente se limita a los grupos de alto riesgo, especialmente pacientes con mutaciones genéticas o con un índice que se llama BRCA superior al 20%. Entonces, les respondo las preguntas iniciales. La mamografía de tamización sí disminuye la mortalidad por cáncer de mama. La mortalidad en Colombia es elevada por problemas relacionados con la baja cobertura de la mamografía de tamización, dificultad para el acceso a los servicios, diagnóstico tardío de la enfermedad, deficiente oportunidad para el inicio y continuidad de los tratamientos. Este es el link de los cursos virtuales, lo pueden buscar en la página web, son gratis, ahí los pueden tomar, no solamente hay de mama, hay de cuello uterino, hay de colon y recto, hay de piel, entonces pues los aconsejo que lo hagan. Bueno, si están estresados un poquito, por favor ponerse a cantar. Vamos a hablar de la segunda parte. La segunda parte es examen clínico, signos clínicos, imagenológicos y su interpretación. Para mí esta es la parte más importante de este webinar porque es la parte práctica, es la parte real de lo que uno ve día a día. Siempre surge esta pregunta en los médicos. ¿Toda masa en la glándula mamaria es cáncer? ¿El cáncer de mama duele? ¿Cuándo ordenar mamografía diagnóstica y o ecografía mamaria? ¿Qué tipo de biopsias se deben ordenar? ¿Cuándo remitir una paciente con el cirujano de mama? Entonces, esas son las cosas que vamos a desarrollar en estos siguientes minutos. Siempre es importante en la historia clínica identificar si el motivo de la consulta del paciente es por síntomas mamarios para saber si va a detección temprana o a tamización, registrar antecedentes como la historia familiar de cáncer de mama en primer grado, los antecedentes de radioterapia, biopsias mamarias previas y su resultado, terapia de reemplazo hormonal, antecedentes ginecológicos, etc. Y obviamente registrar el resultado de dichos paraclínicos. Importante conocer los límites mamarios. Los límites mamarios, la glándula mamaria no es esto. La glándula mamaria empieza en la clavícula, va hasta el esternón, a nivel del surco inframamario y a nivel de la línea axilar media. Entonces puede haber tumores acá, no todo va a nivel del bulto grande de la glándula mamaria. Puede haber tumores que son infraclaviculares, entonces hay que ponerle mucha atención a eso. Una parte importante del examen clínico de la mama es la inspección. Siempre se realiza de frente, con la mujer frente al examinador, brazos en los costados, se evalúa mirando que no haya retracciones, que no haya masas, que no haya simetrías, cambios en la coloración, etc. Entonces, esta es una foto, ustedes ven que la paciente deben colocarla frente a ustedes, mirar que las dos mamas tengan la misma forma, que la areola y el pezón sea igual, que no haya abultamientos. Ya les voy a mostrar algunas fotos. Si la señora sube los brazos detrás de la cabeza, usted ve que la glándula mamaria se desplaza de manera simultánea la una con la otra. Entonces, si ustedes ven esta foto, ven que esta señora tiene una vena muy dilatada acá,
que esta mama es mucho más grande que la contralateral, que tiene una inversión del complejo areola-pezón y aquí tiene un abultamiento. Si uno la mira más de cerca, pues mire la inversión completa y mire cómo vienen los pliegues de manera radial. Eso no es normal. Si vemos esta otra paciente, pues vemos un complejo areola-pezón totalmente retraído, con un compromiso de la piel importante, una lesión en la axila a punto de ulcerarse y una masa reemplazada totalmente por una gran lesión tumoral. Y si vemos esta otra foto, vemos que hay una pérdida del volumen de la glándula mamaria a nivel de los cuadrantes externos. Es muy diferente el tamaño de la derecha con la izquierda. Y si la vemos más de frente, vemos que tiene una retracción completa de la piel a nivel de cuadrantes externos y desviación del pezón, a diferencia de la otra mama. Entonces, esto no es anormal, eso es porque aquí tiene un tumor. La siguiente parte del examen clínico de la mama es la palpación. Entonces, la palpación siempre debe realizarse con una secuencia ordenada. Si uno va a palpar los cuadrantes externos de la glándula mamaria, debe ir el movimiento de arriba abajo, de abajo hacia arriba, de arriba abajo, de abajo hacia arriba. La mujer debe rotar la cadera en sentido contralateral para que pueda dejar palpar mejor la mama y ésta pueda moverse en sentido medial con el brazo sobre la cabeza. Si se va a palpar los cuadrantes internos, la paciente totalmente en decúbito supino, movimientos de arriba abajo, de abajo hacia arriba, de manera ordenada, sin dejar ningún área por palpar. Siempre tener en cuenta que se utilizan los pulpejos de estos 3 dedos en sentido inferior o superior, y que el patrón de exploración tiene 3 niveles. Un nivel que es superficial, adherido a la piel, un nivel intermedio y un nivel profundo, que son las masas que están muy, muy cercanas al músculo pectoral mayor que se logran palpar en esa palpación profunda. Entonces, acá vemos varias fotos de cómo realizar la palpación profunda, palpación superficial. Vean la cadera rotada contralateral y la palpación de los cuadrantes externos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. La palpación superficial profunda, la palpación interna. La compresión de la areola realmente no se debe realizar, solamente se recomienda si la paciente refiere de lo contrario no se debe hacer. ¿Cómo se interpretan los hallazgos clínicos? Y esto es una parte muy importante. La glándula mamaria no es lisa, es nodular. Uno le explica al paciente que la glándula mamaria es como si tuviera grumitos en el tejido mamario. Entonces, lo que el médico palpa, recuerden antes que la glándula mamaria se divide en cuadrantes, en el sentido del pezón como si fuera un reloj. Cuadrante superexterno, cuadrante superinterno, cuadrante inferoexterno y cuadrante inferointerno y obviamente la región central. Y de igual manera con la otra mama, superexterno, superinterno, inferointerno, inferoexterno. Lo que usted palpe en el cuadrante superexterno de la mama derecha debe ser igual al cuadrante superexterno de la mama izquierda. Lo que usted palpe en el cuadrante superinterno derecho debe ser igual al cuadrante superinterno izquierdo de la mama contralateral. Es decir, que si usted palpa algo acá y no lo palpa acá, es anormal. Entonces, usted de pronto encuentra esto. Usted dice, uy, esta señora tiene unos grumos gruesísimos en la parte superior de la mama, pero en la parte inferior es una mama casi lisa. Compárela. Entonces, el cuadrante superexterno debe ser igual en ambas mamas, al igual que el superinterno y al igual que los inferiores. Entonces, estos son hallazgos normales, es una macronodularidad. Pero esto sí es distinto. Usted no define una masa como tal, pero sí define que la glándula mamaria es un poco más gruesa. Eso se llama una asimetría o nodularidad asimétrica. Entonces, esto requiere exámenes, requiere seguimiento del paciente. Entonces, ojo, si palpa mayor cantidad de tejido mamario, más grueso en un lado que en la otra mama, por favor consultar. Usualmente son más frecuentes en los cuadrantes superexternos porque ahí hay mayor cantidad de tejido mamario. Y esta es la masa, usted la puede definir, la puede medir, puede decir la masa es blanda, dura, dolorosa, no dolorosa, bien definida, mal definida, y la puede ubicar en el cuadrante. Entonces usted coloca, la masa está ubicada en el cuadrante súper externo de la mama izquierda y le puede poner una coordenada. La coordenada primera es las manecillas del reloj, esto es como más o menos 1, y la otra coordenada es la distancia entre el pezón y el tumor.
Hallazgos axilares, importante. Las mujeres y los hombres tenemos adenopatías axilares que pueden ser banales. Lo importante es que sean iguales en las dos axilas. El mismo principio rige para las ingles, que sean iguales, blandas, simétricas. Si eso es así, no hay problema. Pero sí hay que prestarle atención a esas adenopatías unilaterales o las adenomegalias que ya son firmes, duras, que requieren evaluación. Lo mismo ocurre si el radiólogo le reporta en una ecografía mamaria que la señora tiene unos ganglios axilares con pérdida del hilio graso, con engrosamiento de la cortical que son sospechosos. Eso requiere evaluación y deben remitir la paciente. Bueno, recordando aquí, ¿no? Hay 4 hallazgos que uno puede identificar en el examen clínico de la mama: masa o nódulo, nodularidad asimétrica, telorrea y cambios cutáneos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La masa es una lesión con características clínicas definidas en cuanto a la forma, bordes, tamaño y composición. La masa puede ser sólida o quística. La única forma de diferenciar entre si una masa es sólida o quística es realizando una ecografía mamaria. Y radiológicamente va a tener características en cuanto a que se debe visualizar en 2 proyecciones mamográficas. Debe tener definida la forma, los bordes, el tamaño y la densidad. Entonces, la ecografía, como les dije, nos ayuda a diferenciar si una masa es sólida o una masa es quística. El problema de la masa sólida es que puede ir desde un tumor benigno hasta un cáncer. Con el quiste no tenemos ese problema, se divide en 3. Quiste simple, quiste complicado y quiste complejo. Vamos a hablar de cada uno de ellos, pero antes les voy a hacer una revisión cortica del BIRADS. El BIRADS es la clasificación del Colegio Americano de Radiología para reportar los informes de mamografía, ecografía y resonancia. Entonces, un BIRADS 0 es un hallazgo incompleto, es una mama densa o un nódulo que no se sabe caracterizar y el paciente requiere estudios adicionales y usualmente es una ecografía mamaria. BIRADS 1 es una mamografía normal, BIRADS 2 son hallazgos benignos, BIRADS 3 probablemente benigno, requieren seguimiento a los 6 meses, con una baja probabilidad de malignidad menor del 2%. BIRADS 4 y 5 siempre requieren biopsia, el 4A es de moderada sospecha, pero cuando ya llegamos al 5 la posibilidad de malignidad es mayor del 95%. Y el BIRADS 6 es cuando la paciente ya tiene un cáncer conocido. Yo les traje unas fotos de imágenes de mamografía. Esto es un BIRADS 0. La mamografía tiene 2 proyecciones, una proyección cráneo-caudal, que es la mama se pone en el mamógrafo y la placa va en sentido superior-inferior. Esta es una mama muy densa, miren, todo esto es tejido fibroglandular muy, muy denso, es un BIRADS 0. Siempre que vean una mamografía así de blanca, hay que pedirle ecografía mamaria porque se pueden pasar lesiones que solo las puede ver la ecografía. Esta es la otra proyección que es oblicua, se toma, la placa es de manera lateral en sentido externo-interno. En esa proyección siempre se debe ver el borde libre del pectoral mayor. Esas son las 2 proyecciones de mamografía. Esta es una mamografía BIRADS 1, es una mamografía absolutamente normal. Miren la diferencia con la otra, es una mama muy, muy, muy grasa, como la de las pacientes mayores, lo cual facilita mucho el diagnóstico y mejora la sensibilidad. Esta es una mamografía BIRADS 2, tiene un nódulo aquí de bordes muy bien definidos, de aspecto benigno. Esta es otra mamografía BIRADS 2 por unas macrocalcificaciones de aspecto benigno. Aquí tiene un ángulo intramamario. La proyección cefalocaudal. Esta es una mamografía BIRADS 3. Si ustedes se fijan acá, tiene esta área irregular de asimetría. Esta es una mamografía BIRADS 4. Les traje esa foto porque vean, esto es un nodulito muy pequeñito, pero es un nódulo especulado muy, muy feíto. Y si ustedes lo ven más de cerca, digamos que le hiciéramos a esta señora una magnificación, que es una proyección adicional, vemos que ese nódulo es espiculado, miren las espículas, y se asocia a calcificaciones, requiere biopsia. Y un BIRADS 5 es un cáncer, miren esta lesión tan irregular, tan fea, tan espiculada, y si lo miramos acá, mire qué lesión tan fea. Entonces, esa es una paciente con un cáncer. Y aquí hay otra lesión espiculada irregular, que es otro cáncer de mama. Y esta es mucho más dramática. Miren, las microcalcificaciones que se consideran sospechosas son agrupadas en diferentes formas y tamaños, por eso se llaman pleomórficas. Son más de 5,5 centímetros cúbicos y esto pues se asocia a una masa espiculada
muy, muy feíta y eso pues la señora tiene un cáncer. Entonces vamos a empezar a hablar de las lesiones. Ya haciendo un repaso del BIRATS, que les quedó claro que 4 y 5 van a requerir siempre biopsia. El quiste simple es una bombita llena de agua, es un proceso fisiológico y normal de la glándula mamaria. La mayoría de ellos no son palpables, pueden ser dolorosos o no, y se presentan usualmente en mujeres mayores de 30 años. Ecográficamente se ven como masas anecoicas, entonces es importante tener ese término. Siempre que uno le hablan de quiste es anecoico y siempre que uno le hablan de masa sólida es hipoecoico. Entonces, estas son masas anecoicas de forma redondeada con reforzamiento sónico posterior y se clasifican como BIRATS 2. Nunca se deben remitir porque son hallazgos fisiológicos y normales. Hay que explicárselo así a la paciente. Esta es una fotico de un quiste simple, es una bombita llena de agua, un centro es una masa anecoica y aquí está, pues le drenamos este macroquiste porque era una lesión muy, muy grande. Seguimos con el quiste complicado. Tiene las mismas características clínicas también en mujeres mayores de 30 años, pero la diferencia es que tiene una pared gruesa de menos de 3 milímetros y tiene un septo delgado en el interior. Puede tener pared gruesa o puede tener septo delgado en el interior y eso es un BIRATS 3. Este se debe seguir. Se debe realizar ecografía, examen clínico cada 6 meses hasta completar 18 meses de estabilidad de la lesión. Pero si durante el proceso de seguimiento la lesión crece, cambia, se modifica, lo que sea, hay que remitir el paciente porque ya pasaría a ser un BIRATS 4. Por último, en la parte de los quistes, el complejo. El complejo tiene las mismas características que los anteriores, pero la diferencia es, al igual que la anterior, radiológica. Puede tener una masa sólida en el interior del líquido, puede tener septo grueso, no delgado como el complicado, y pared gruesa mayor a 3 milímetros. Entonces, usted diferencia un quiste complicado del complejo en que el septo es grueso, la pared mide más de 3 milímetros y tiene además puede tener, porque puede ser cualquiera de estas características, una masa sólida en el interior. Siempre que se clasifica como BIRATS 4A, por lo tanto, siempre amerita biopsia. Se debe solicitar, si es por componente sólido, una biopsia Trucus guiada por eco o si es por pared gruesa, un backup guiado por ecografía. Esos pacientes se deben remitir. El complicado lo puede seguir el médico general, el complejo lo debe remitir. Esta es la imagen de un quiste complejo, miren la masa sólida en el interior del quiste. Ahora vamos a hablar de la masa sólida. La masa sólida es una masa que puede tener características bien definidas o mal definidas. Recuerden que puede ir desde una lesión benigna hasta un cáncer, puede doler o no, es móvil o no, blanda, semiblanda o dura. Es una imagen hipoecoica que se identifica por ecografía en 2 proyecciones a 90 grados y por ecografía puede tener bordes definidos, lisos, irregulares, angulados, etcétera. Y va desde un BIRATS 2, que es una lesión benigna como un fibroadenoma, hasta un BIRATS 5 como un cáncer. Entonces vamos a ver ejemplos. Esto es una lesión benigna, pero esto sí es una lesión muy sospechosa. Y vamos a ver algunas fotos para un poquito de repaso y no tener tanto texto ahí. Vemos esta señora, le recuerdo la parte del examen clínico, mire cómo se le marca el brasier, eso es porque tiene edema de la piel y una gran lesión tumoral en la mama derecha y esto pues obviamente si cualquier persona lo diagnostica. Esta es un poco menos visible, pero si usted se fija, tiene como una línea aquí que parte la glándula mamaria con retracción del pezón y un abultamiento a nivel de los cuadrantes superiores, muy diferente a la otra mama. Esto es una gran lesión tumoral a nivel de la mama izquierda, ulcerada, y esto es un tumor gigante con un gran compromiso ganglionar en la axila. Esta es una señora que no tiene cáncer. Esta señora tiene un tumor filodes. Es una masa de gran tamaño, pero no es cáncer. Y esta sí es una señora que tiene un cáncer de mama. ¿Se acuerdan que les dije que habían tumores que se ubicaban debajo de la clavícula? Este es un ejemplo de una paciente con un tumor infraclavicular. Y esta paciente es más difícil de ver, pero si uno mira detenidamente, vemos que esto está un poco más abultado y hay cambio en la forma de ese pezón. Y esta pues sí es dramática, una gran lesión tumoral ulcerada y sangrante. ¿Cuáles son los tumores sólidos más comunes? Pero los benignos. El primero es el fibroadenoma. El fibroadenoma es un tumor bifásico, es decir, que tiene componente epitelial y estromal. Es común en mujeres jóvenes, la mayoría de ellos son pequeños y asintomáticos. Realmente se operan pocos.
Solamente está indicada la cirugía si son muy dolorosos, si miden más de 5 centímetros, si la biopsia tiene atipias o es un fibroadenoma complejo, si es un fibroadenoma de reciente aparición después de los 40 años, porque no es la edad del diagnóstico y puede ser un tumor filodes, y las masas que crezcan durante el seguimiento. El resto no se deben operar. La necrosis grasa, que es una masa indolora, superficial, que se relaciona con trauma o antecedentes quirúrgicos, son muy comunes en mujeres que se han realizado mamoplastias de reducción. El amartoma, que es un tumor benigno, asintomático, usualmente se presenta en mujeres mayores de 35 años. El papiloma, que es un tumor benigno originado en el epitelio de los conductos mamarios, se presenta usualmente como una masa retroareolar, a veces periférica, y su cuadro clínico patognomónico es la telorrea o telorragia o telorrea hemática, hialina y persistente. Es de la edad adulta. Y el adenoma, que es un tumor benigno, el más frecuente es el tubular, el de la lactancia, el apocrino, el pleomórfico y el ductal, y también es de mujeres jóvenes. Entonces, hace muchos años, los doctores Dupont y Page hicieron una clasificación en reportes de patología de las enfermedades para definir cuáles podrían tener riesgo de cáncer. Entonces las dividieron en 3 grupos. Enfermedades no proliferativas, acá se encuentran los que hemos visto como el quiste, la ectasia ductal, el fibroadenoma, la hiperplasia epitelial leve. No tiene riesgo de cáncer. O sea, fibroadenoma no tiene riesgo de cáncer. Hay que decirle a la paciente tranquila que esa lesión no le va a aumentar el riesgo de cáncer. Lo mismo los quistes. Las enfermedades proliferativas sin atipia, el papiloma intraductal, la hiperplasia moderada, la adenosis esclerosante, la cicatriz radial, el riesgo relativo es de 1.5 a 2, es muy bajito. Y por último, las lesiones que tienen atipia. Están la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica. El riesgo relativo es de 4.5 a 5. Esas sí tienen mayor riesgo. Entonces, ¿qué se hace con una masa palpable? Si la mujer tiene menos de 35 años, se debe solicitar una ecografía mamaria, porque recuerden, en mujeres muy jóvenes el rendimiento de la mamografía es muy bajito, pero mayores de 35 le pueden pedir mamografía, ecografía. Estos flujogramas los pueden encontrar en el manual en la página web del instituto, es algo que olvidé decirles. En la página web del instituto cancer.gov.co hay los cursos virtuales, obviamente, y hay un manual para la detección temprana del cáncer de mama, y ahí están estos flujogramas. Yo se los pongo ahora en colores mejores, pero así aparece en el manual. Entonces, masa no vista ni en mamo ni en eco, siempre remitir al cirujano de mama. Ojo, si usted palpa una masa, le palpa una masa a la señora y los exámenes son reportados normales, pero usted tiene una duda infinita con esa paciente, remítala. Es mejor que la remita y que la evalúe una persona con mayor experiencia, porque hay un 15% de falsos negativos en las imágenes y se le pueden pasar a uno lesiones. Masa vista en mamografía, pero no en eco. Si mide más de 2 centímetros, biopsia truco. Si mide menos, pues biopsia truco, que se hace de manera directa por el cirujano de mama o guiada por imágenes. Hoy en día casi todas las biopsias las manda uno guiadas por imágenes, y siempre, pues obviamente, remitir al cirujano de mama de acuerdo al resultado de la biopsia. Y masa vista en eco, ya les voy a mostrar el flujograma. Entonces, este es denso, pero me gusta más acá. Entonces, masa sólida palpable. Si usted tiene una masa sólida palpable y la cataloga BIRAT 2, se puede tomar un BACAF. En BIRAT 3 también se puede tomar BACAF o TRUCUT, preferiblemente de manera directa o por ecografía. Usualmente, como les digo, casi todas las hacemos guiadas por ecografía. BIRATS 4 y 5, biopsia TRUCUT siempre o de manera directa, que nosotros lo hacemos en la consulta, o guiada por ecografía. Si tenemos estos hallazgos, entonces, la señora nos llega con una mamografía BIRATS 3. Entonces, una mamografía BIRATS 3 puede ser un área de asimetría o distorsión de la arquitectura. ¿Qué le van a pedir a esa señora? Un cono de compresión o magnificación y evaluar si esa asimetría persiste. Ya les muestro una foto mejor de BIRATS 3 para que me entiendan mucho mejor esta parte. Si la mamografía es anormal, pues obviamente, seguramente la señora va a ir para una biopsia TRUCUT, como les mostré en el flujograma anterior. Si la mamografía es normal, la vamos a seguir. Entonces, asimetría BIRATS 3, le vamos a hacer cono de compresión,
Ecografía mamaria, ecografía normal y la simetría persiste. Cada 6 meses vemos la señora con imágenes hasta tener 18 meses de estabilidad. Si durante el tiempo de los 18 meses esa simetría le cambia, le aumenta, pues obviamente nosotros la tenemos que remitir al cirujano de mama. El otro hallazgo que es BRAF3 son las microcalcificaciones. Lo mismo, se le hace seguimiento con mamografía cada 6 meses. Las microcalcificaciones BRAF3 son las que son de hallazgo probablemente benigno, no son las 4 que les mostré en las fotos, sino son de hallazgo probablemente benigno. Entonces, micro-BRAF3 se hace seguimiento cada 6 meses durante 18 meses. Y si hay estabilidad, sigue la señora con su tamización anual. Si las microcalcificaciones le aumentan en número, le cambian de forma o se asocian a masa o hay algún otro hallazgo nuevo, pues se debe remitir al cirujano de mama. Masa. Siempre que en una mamografía de tamización le reporten una masa, le van a pedir ecografía mamaria al paciente. Si la ecografía es anormal, muestra una masa sólida, BRAF3, 4 o 5, siempre va a ir a biopsia. Entonces, acuérdense, masa sólida, BRAF 4 o 5, biopsia Trucut. Masa sólida en una mamografía, masa en una mamografía y es sólida por eco en una mujer mayor de 50 años, también le vamos a pedir una biopsia Trucut guiada por ecografía. Si el resultado es normal y la masa es palpable, es mejor remitirla. Entonces, si usted tiene una masa vista en la mamografía y la ecografía es normal, debe remitir la paciente para que definan si le tienen que tomar una biopsia guiada por imágenes mamarias. BRAF 4 o 5, siempre va a biopsia. Recuerden, ¿qué puede ser BRAF 4 y 5 en mamografía? Una masa espiculada irregular, microcalcificaciones pleomórficas agrupadas, áreas de distorsión de la arquitectura, asimetría irregular, que la lee el radiólogo BRAF 4 o 5, se debe hacer una biopsia guiada por mamografía. Entonces, siempre que uno tenga una masa sólida, palpable, se debe hacer una biopsia Trucut, BRAF 3, 4, 5, para que les quede claro. Siempre que uno tenga una masa que se vea en la mamografía o microcalcificaciones o áreas de distorsión de la arquitectura con eco normales, la biopsia que se debe solicitar es una biopsia a través del mamógrafo, que son estereotaxia, suros o biopsia por mamoto. Ustedes se acuerdan de la nodularidad asimétrica, que es la fotico que yo les mostré acá. Esa nodularidad asimétrica requiere siempre estudio. La nodularidad asimétrica está en una sola mama, no en la mama contralateral, usualmente superexterna y requiere estudios. ¿Cómo se realiza el estudio de eso? La señora tiene menos de 35 años, le van a pedir una ecografía mamaria. Si la ecografía es anormal, BRAF 3, 4 o 5, pues obviamente la conducta en masa sólida que les mostré los 3 imágenes, se va a pedir una biopsia Trucut guiada por imágenes, porque usted le palpa la lesión. Recuerde, toda masa palpable debe tener diagnóstico histopatológico. Nodularidad asimétrica que sea masa en la ecografía debe tener biopsia. ¿Listo? Entonces usted, esa señora, pues obviamente le va a pedir la biopsia. Si usted le salen los exámenes normales, usted le palpa la nodularidad asimétrica y los exámenes son normales y usted tiene sospecha clínica, remita a la señora. Si usted no tiene sospecha clínica, vuelva a ver en 6 meses nuevamente para revisar el examen clínico de la mama. Pero en las mujeres de 35 años, ojo, le va a pedir igual. Aquí le pide solo eco en las menores de 35. Recuerden que en mujeres menores de 35 años, por masa o por nodularidad asimétrica, le van a pedir eco. Pero en las mayores de 35 le van a pedir siempre mamo y eco. Resultado anormal, BRAF 3, 4 o 5, pues obviamente le van a hacer biopsia, porque es una lesión palpable que tiene representación ecográfica. Si los exámenes son absolutamente normales, si usted tiene sospecha clínica, la remite. Y si no tiene sospecha clínica, la va a volver a ver en los 6 meses, pero ahí sí le va a volver a pedir mamo y eco. ¿Listo? Mamo y eco, a diferencia de este que solo le hace examen clínico. Yo les dije que les traía una diapositiva diferente de mamografía BRAF3 porque a veces genera confusión. La simetría focal es mayor cantidad de tejido mamario en una parte de la mama. Siempre debemos pedir el cono de compresión, que es una placa adicional sobre el área de asimetría para ver si eso expande o persiste. Y la ecografía mamaria. Si la simetría persiste y la eco es negativa, cada 6 meses la ven por 18 meses. Pero si la ecografía muestra nódulo sólido BRAF3, la van a remitir y le van a hacer biopsia Trucut guiada por ecografía.
Estas son fotos de mamografía birrastrés. Esto es una simetría global de la glándula mamaria. O sea, esto requiere un estudio muy juicioso con ecografía y ante la sospecha seguramente habría que biopsiar eso. Y esta es una simetría focal. Fíjese, la simetría es un pegote de tejido mamario en un área de la mama que no se ve en la otra mama. Eso es una simetría. Y esto requiere el cono, que es una placa sobre esto, y la ecografía mamaria. Este es el flujograma de nodularidad simétrica que aparece en el manual. Entonces yo les recomiendo que revisen el manual para que encuentren estos flujogramas y así se puedan ubicar un poquito más después del webinar. El siguiente hallazgo clínico es la telorrea. La telorrea se clasifica en no espontánea y espontánea. No espontánea es blanquecina, amarillenta, verdosa, sanguinolenta. O sea, la no espontánea es la señora que dice, yo me oprimo el pezón y me sale leche. Esa es la blanquecina bilateral. O yo me oprimo el pezón y me sale amarillo, verde o café. Eso es una telorrea sospechosa de ectasia ductal. O la señora dice, yo me oprimo y de vez en cuando me sale como sangre. Ojo a esta telorrea, especialmente si es espontánea. La telorrea espontánea es la señora que dice, yo me levanto y la pijama la tengo manchada de sangre. Por la noche me quito el brasier y lo tengo manchado de sangre. Ojo, esa telorrea que es sanguinolenta, serosanguinolenta y hialina y que es espontánea requiere evaluación siempre porque es sospechosa de un tumor papilar. Vamos a hablar de cada una de ellas. Telorrea blanquecina bilateral es usualmente causa fisiológica. A veces la puede producir el hipotiroidismo, comúnmente la hiperprolactinemia o algunos medicamentos. El tratamiento es suspender la expresión del pezón. La señora que dice, no, señora, por favor, no se oprima más el pezón, que eso le va a mejorar. Pero obviamente si la señora tiene un hipotiroidismo, una hiperprolactinemia, pues el manejo farmacológico de eso. Este es un ejemplo de telorrea blanquecina. La telorrea amarillenta verdosa de lactasia ductal. La lactasia ductal se da por un efecto hormonal que relaja los elementos mioepiteliales de la pared del ducto, obstrucción de los ductos por células escamosas, inflamación bacteriana autoinmune y el bloqueo linfático. Esa señora dice, me sale amarillo, verde o café por el pezón. En mujeres menores de 35 años, a todas les vamos a hacer examen clínico de la mama, pero en menores de 35 le vamos a pedir eco, al igual que en masa y en nodularidad simétrica, y mayores de 35 le vamos a hacer mamo y eco. Si es no espontánea, suspender la expresión. Pero esa señora que ha tenido complicaciones de lactasia ductal por absceso, fístula, mastitis o la telorrea espontánea, esa señora debe llevarse a resección de conductos terminales y se debe remitir. Y por último está la telorrea que es sospechosa, sanguinolenta, serosanguinolenta y hialina serosa espontánea persistente unilateral. Eso lo producen los tumores papilares, como el papiloma intraductal, la papilomatosis o el carcinoma. Ojo, usted le puede pedir paraclínicos a esta señora. La señora llega y los paraclínicos son normales, pero la señora dice, yo persisto y me sale sangre por el pezón. Ojo, esa señora debe ser remitida al cirujano de mama y hacer una resección de conductos terminales. Ejemplo de telorrea hemática, la típica sangre por el pezón. Ejemplo de telorrea serosa. Esta señora tiene un adenoma del pezón. Y este es el flujograma del manual, que ya se los dije. Entonces, telorrea no espontánea, hay que estar tranquilo, pero telorrea espontánea, especialmente la sanguinolenta serosa, pedir exámenes, pero se debe remitir siempre al cirujano de mama. Y la de lactasia ductal solo si tiene complicaciones. Las infecciones locales, entonces vemos un cuadro de celulitis, una paciente con una mastitis granulomatosa crónica. Siempre que veamos esto, pues obviamente el paciente se maneja con antibióticos y pues algunos abscesos pues requieren drenaje percutáneo. Pero ojo, esa paciente que persista por varios días con un seno rojo puede ser un carcinoma inflamatorio, o sea, especialmente esa señora que dice tengo el seno rojo, caliente, me dieron el antibiótico, no me mejoró y no tenga antecedentes de lactancia, ojo, que puede ser un carcinoma inflamatorio. Lo otro son los eczemas. Esto es una paciente con un eczema. La señora dice, esto me rasca y a veces es todo a la areola y a veces sangra. Ojo, manéjalo con corticoides por 10 días. Si mejora, perfecto. Si no mejora, ojo, porque puede ser un Payet, que es la manifestación en la piel de un cáncer de mama. Y esto es
una lesión ulcerada que pues cualquier persona la diagnostica, y esto es lo que yo les hablaba. Esto es una foto de un carcinoma inflamatorio. La señora tiene el seno rojo. Con esta ya tiene muchísimo edema, pero a veces no es tan evidente. Entonces, esa señora sin antecedente de parto, que le den antibiótico y eso persista rojo, ojo, hay que remitirla porque puede ser un carcinoma inflamatorio. Esto es un cuadro, mire este eritema que se ve aquí de esta señora, con un aumento de la glándula mamaria por un cáncer y esta retracción completa del complejo areola-pezón. Eso se debe remitir. Entonces, cambios cutáneos, especialmente eczema o infección, que no mejoren después de tratamiento con corticoide antibióticos, se deben remitir al cirujano de mama. Y todo lo que es edema, ulceración, siempre se debe remitir. Yo les quise traer como dos diapositivas de mastalgia, porque la mastalgia es el principal motivo de consulta. Entonces, cuando ustedes enfrenten a una paciente con mastalgia, examinar la paciente siempre. Si el examen clínico de la mama es negativo y la señora tiene 50 a 69 años, pues le vamos a pedir una mamografía de tamización. Estas fotos las tomé del curso virtual. Masa o nodularidad asimétrica palpable, se le va a pedir mamografía diagnóstica, ecografía mamaria en mayores de 35 y eco en menores de 35. Recuerden, masa o nodularidad, eco en menor de 35 y mamo y eco en mayores. Y actuar de acuerdo a los hallazgos, ¿sí? Ya lo saben manejar perfecto, quiste simple se observa, quiste complicado se observa, quiste complejo se biopsia, masa sólida de BIRATS 3 en adelante palpable va a truco. Y examen clínico negativo, pero dolor en la pared lateral del tórax o en región paraesternal, mamografía de tamización entre 50 y 69 años, y de lo contrario, en una paciente con una mamografía negativa, tranquilizar a la paciente. La mayoría de las mastalgias son por esto, por dolor osteomuscular. Usted lo diagnostica fácilmente palpando toda la pared lateral del tórax y ahí ya hace el diagnóstico diferencial. Hallazgos: mastalgia cíclica o no cíclica, examen negativo, y para clínicos normales, tranquilizar a la paciente, explicarle que la mastalgia es una condición fisiológica, analgésicos, mejorar el soporte de las mamas con un brasier que sea mejor, que no tenga varillas, esos pacientes con mamas muy grandes les va muy bien los brasieres posquirúrgicos, etc. Paciente con masa o nodularidad simétrica palpable, por favor la conducta de acuerdo a lo que ya vimos. Examen clínico negativo y mastalgia de origen muscular, tranquilizar a la paciente, darle analgésicos tópicos, analgésicos orales y que no levante cosas pesadas, si va al gimnasio que le baje el gimnasio, bueno, etc. Algunos mitos. Vitamina E como quimioprevención y para tratamiento de la mastalgia no sirve. La vitamina E no previene el cáncer y no mejora la mastalgia. No hay ningún ensayo clínico que diga que eso sirve. Por favor, no la formulen. Condición fibroquística es una enfermedad, no. Esto es un término que se inventaron hace mucho tiempo y así quedó. La condición fibroquística no existe. El término correcto es nodularidad y mastalgia. Nodularidad y mastalgia. O sea, la glándula mamaria, recuerden, no es lisa, es nodular y hay mamas más nodulares que otras. Dolor mamario, diagnóstico de cáncer, equivocado. Menos del 5% de las pacientes con cáncer de mama tienen dolor en el sitio del tumor. Entonces, dolor mamario no es diagnóstico de cáncer. El desodorante no aumenta el riesgo de cáncer. La ingesta de bebidas oscuras tampoco aumenta el riesgo de cáncer. La mamografía produce cáncer de mama, tampoco. La mamografía no produce cáncer de mama. Hay que hacerla. Entonces, aquí les resumí todo para un repaso chiquito antes de que vayan a la trivia. Mamografía de tamización aplica a toda mujer asintomática entre 50 y 75 años. Mamografía diagnóstica aplica para toda paciente, porque ya tiene síntomas, es paciente, con síntomas mamarios o hallazgos positivos al examen clínico. Y se debe ordenar en toda mujer mayor de 35 años. Y también hacemos mamografía para el seguimiento del BIRATS 3 mamográfico. Recuerden que el BIRATS 3 mamográfico es por microcalcificaciones, asimetría, masa, etcétera. Ecografía mamaria nos diferencia de una masa sólida de una masa quística. Nos ayuda a evaluar una asimetría focal en mamografía BIRATS 3. Nos evalúa una masa palpable, una nodularidad simétrica, una telorrea espontánea en pacientes de cualquier edad. Es decir, cualquiera de estos hallazgos usted le va a pedir una ecografía. Siempre que tengamos una mamografía de tamización BIRATS 0 por mama densa o por un nódulo, le vamos a pedir ecografía y el seguimiento del BIRATS 3 ecográfico, que básicamente es el quiste complicado.
Biopsias mamarias. BACAF, un tumor palpable BIRAS 2 y algunos BIRAS 3 en mujeres muy jóvenes, que uno diga que eso es un fibroadenoma. Biopsia Trucut, masa palpable o no palpable BIRAS 4 y 5 y algunas 3 vistas en ecografía. Bueno, masa palpable o no palpable BIRAS 4 y 5, algunas 3 vistas en eco. Biopsia por estereotaxia, suros o mamotón, son las lesiones que no se palpan y que solamente se ven en mamografía, como las masas, las microcalcificaciones, áreas de asimetría o distorsión de la arquitectura. ¿Listo? ¿Qué se debe remitir y qué no al cirujano de mama? Importantísimo, remitir siempre pacientes con masa palpable, sin confirmación en exámenes paraclínicos, que genere sospecha clínica o duda diagnóstica. Señora, tiene una masa palpable, usted le genera sospecha y los exámenes normales remítala. Paciente de acuerdo a los resultados de paraclínicos, toda mamografía BIRAS 3, 4, 5, ecografía con masa sólida BIRAS 3, 4, 5, quiste complejo BIRAS 4, lo deben remitir. Por biopsia, obviamente si la señora llega ya con una biopsia, un tumor papilar, una hiperplasia, una lesión con atipia, recuerde que esto aumenta el riesgo de cáncer, un tumor bifásico, porque puede ser un filodes o un fibroadenoma, una neoplasia lobulillar in situ, que es un marcador de riesgo, no es un cáncer, un tumor filodes, los fibroadenomas complejos o con atipia, el carcinoma ductal in situ, el carcinoma infiltrante, o un resultado que usted no conozca su significado clínico, también lo debe remitir. ¿Qué no remitir? No remitir las mastalgias, obviamente, no remitir los quistes simples BIRAS 2, no remitir los quistes complicados BIRAS 3 y tampoco biopsias con fibroadenoma que no tengan ningún hallazgo para operar. Vamos a hablar algo del abordaje diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Cáncer de mama, siempre surgen estas preguntas cuando uno habla de cáncer. ¿Cáncer de mama es igual a muerte? En el tratamiento del cáncer de mama siempre se requiere el uso de quimioterapia, siempre es necesario realizar mastectomía. ¿Por qué el cáncer de mama se debe manejar por personal entrenado o en un centro oncológico? Vamos a responderlas a lo largo de los 15 minuticos o 20 minuticos que nos quedan de charla. Uno sospecha que una paciente tiene cáncer de mama por los signos clínicos, la masa palpable, reciente aparición, usualmente una edad mayor de 40 años. A veces uno ve cáncer en mujeres jóvenes, más jóvenes de 40 años, pero no es lo usual. Realmente es cáncer de personas mayores, pero puede verlo en mujeres jóvenes. O sea, no piensen que si una señora tiene 30 años, no le va a dar cáncer porque puede darle. No es lo común, pero puede ocurrir. Una paciente que tenga telorrea hemática, retracción de la piel, edema, una adenopatía palpable unilateral. Por anormalidad en paraclínicos, masa sólida, angulada, irregular, espiculada, microcalcificaciones sospechosas, áreas de distorsión de la arquitectura, siempre sospéchelo ante una lectura de imágenes BIRAS 4 o 5. Entonces, les recuerdo algunas fotos. Este es un caso muy dramático. Esta señora es una paciente de cancerología y tenía un cáncer de mama metastásico a hígado, cerebro. Yo creo que no había un lugar donde no tuviese metástasis. Así llegan las pacientes al instituto. Esto es la vida real. Y esa señora seguramente tuvo una lesión pequeña que nadie se le diagnosticó o ella no consultó. Este es otro caso muy dramático. Mire lo amputado que está el seno por el tumor. Y esta también es una enfermedad muy avanzada. Mire, esa lesión, esa mama es totalmente reemplazada por una gran lesión tumoral. Mire cómo está la axila llena de tumor. La diferencia entre esta axila y esta axila es dramática. Y esta es una señora con un tumor en la mama derecha. No es tan dramático como las otras, pero ya tiene un tumor localmente avanzado porque tiene compromiso de la piel por edema. Esta es una lesión espiculada, las microcalcificaciones agrupadas, pleomórficas. Las micro solo se ven en mamografía, nunca se ven en eco. En eco se ven las masas sólidas y los quistes. Esto es una lesión maligna, mire, es un nódulo multilobulado con bordes irregulares. Eso es una lesión sospechosa y requiere biopsia. ¿Qué estudios son obligatorios para diagnóstico y estadificación clínica? La biopsia es el gold estándar del diagnóstico del cáncer de mama. Usualmente siempre se pide una biopsia con aguja Trucut, siempre se deben pedir marcadores de inmunohistoquímica para clasificar biológicamente el tumor, receptores de estrógeno, progesterona, HER2 y Ki67, mamo y eco de buena calidad. En tumores tempranos usualmente pedimos radiografía, ecografía, gamografía ósea siempre, pero en los localmente avanzados preferimos ordenar TAC de tórax, abdomen, gamografía ósea. Siempre ecocardiograma cuando la paciente va a ir a quimio, en algunos casos pedimos resonancia de mamas y de acuerdo a síntomas podemos llegar a pedir resonancia de cerebro o columna.
La estadificación clínica. Todos los tumores tienen una estadificación clínica que esta estadificación clínica va a determinar el pronóstico de la enfermedad y va a determinar el tratamiento. El T es el tamaño del tumor. Va desde tumores menores de 2 centímetros, mayores de 5 y los tumores con compromiso de la piel. El N es el compromiso de los ganglios. El cáncer de mama da metástasis a los ganglios axilares, a los ganglios supraclaviculares, infraclaviculares y mamaria interna. Estadios 1 y 2. Estadio 1 es un tumor de menos de 2 centímetros sin compromiso ganglionar. Estadio 2A es de 2 a 5 centímetros sin compromiso ganglionar. 2B es tumor de menos de 2 centímetros con compromiso ganglionar o tumor mayor de 2 centímetros con compromiso ganglionar. Los 3A son tumores con compromiso ganglionar importante de la axila o de la mamaria interna, pero no de ambos, conglomerados ganglionares axilares con cualquier tamaño, y el estado 3B es cuando hay un compromiso importante de la piel, que son todas las fotos que les he mostrado, porque pues me toca mostrarles algo que se logre ver. Estadio 3C es cuando hay compromiso supraclavicular o infraclavicular o de mamaria interna junto con la axila, ambos, y el estadio 4 es cuando el cáncer ya da metástasis. El cáncer da metástasis principalmente a hueso, pulmón, hígado, cerebro, ganglios, vísceras, mama contralateral, tejidos blandos, pleura, coroides, etc. Estas son fotos de tumores localmente avanzados, de algunas de ellas se los he mostrado. Esta es nueva, es un área irregular, retracción completa del complejo areola-pezón por un tumor retroareolar. Todo, así como vimos que había factores de riesgo para la enfermedad, en el cáncer hay factores pronósticos. El factor pronóstico es el que determina cómo le va a ir a un paciente en términos de supervivencia libre de enfermedad y de supervivencia global. Los principales factores pronósticos en cáncer de mama son el compromiso ganglionar, el tamaño del tumor, el grado histológico, el estado de los receptores hormonales, el HER2, la edad del paciente, las mujeres jóvenes es de peor pronóstico, el estadio clínico, obviamente la mortalidad de un paciente en estadio localmente avanzado 3B es de alrededor del 50-45% a 5 años, mientras que en estadio 1 el 90% están vivos después de 5 años y si tiene una enfermedad metastásica solo el 10 o el 15% están vivos. Hoy en día el cáncer tiene una clasificación biológica en tumores luminal A, luminal B, HER2 y triple negativo. Entonces, un tumor luminal es donde el tumor tiene receptores positivos, HER2 negativo y KI bajito. Eso les va muy bien a esos pacientes, tienen un buen comportamiento biológico y usualmente es un grupo que muy rara vez va a requerir quimioterapia. El luminal B se diferencia de este en que el KI67 es más alto y puede tener el receptor positivo o el HER2 positivo o el HER2 negativo. Estos positivos siempre requieren quimio y tratamiento con terapia anti-HER2 y estos que son HER2 negativo, la mayoría de veces requieren quimioterapia. Y en esta clasificación en este subgrupo hacemos a veces perfiles genómicos. El HER2 puro o sobreexpresado o HER2 enriquecido es el tumor que expresa HER2, pero los receptores son negativos, siempre deben recibir quimioterapia y terapia anti-HER2, y el tumor triple negativo es en que los 3 marcadores son negativos, tanto los receptores como el HER2. Son los de peor comportamiento, son los más agresivos y siempre van a requerir quimio. A mí me gusta esta foto de un artículo en New England Journal of Medicine para que ustedes se den cuenta que el cáncer puede recaer hasta 20 años después. Y ese riesgo de recaída está relacionado con el compromiso ganglionar. Si uno tiene un paciente con más de 4 ganglios positivos, el riesgo de recaída es mayor, llega alrededor del 38%, entre 5 y 20 años. Si tiene un tumor T2, obviamente el riesgo de recaída es mayor. Miren los riesgos de recaída anual, es mucho mayor a lo largo de la vida, 20%. Y si no tiene un tumor con un alto grado histológico, pues también el riesgo de la recaída es mayor. Por eso son los factores pronósticos. ¿Qué diferencias hay en el tratamiento entre los tumores tempranos y los localmente avanzados? Los tumores tempranos, que es el objetivo de este curso, diagnosticar tempranamente la enfermedad, los tumores tempranos son los in situ, el 1 y el 2A. La mayoría de estos pacientes van a cirugía de entrada y la cirugía es una cirugía conservadora
con gangliosentinel, es decir, no se le retira la glándula a la señora. Quimioterapia adyuvante nunca van a recibir los in situ y solo algunos invasivos. Radioterapia, siempre que uno conserve la mama, se va a irradiar. Hormonoterapia en los receptores positivos y terapias target cuando el tumor es HER2 positivo. Pero los localmente avanzados, el tratamiento es bien distinto. Todos van a ir a quimioneo, todos van a ir a quimioneo porque no se deben operar de entrada, deben recibir quimioterapia para disminuir el volumen tumoral y operarlos. La cirugía en la mayoría de los casos es una cirugía radical, es decir, una mastectomía con vaciamiento ganglionar. La radioterapia siempre va, y hormonoterapia y terapias target si tienen receptores positivos o si tienen HER2 positivo. Por eso es tan importante que el tumor se clasifique de manera adecuada desde el punto de vista biológico. Vamos a hablar de cada uno de los tratamientos. El tratamiento quirúrgico, la cirugía conservadora, se puede hacer en pacientes con una buena relación sin tumor, que no tengan tumores multicéntricos. Siempre se debe disponer de radioterapia. Debe haber un seguimiento adecuado porque la recaída es un poquito mayor que con la mastectomía, pero la supervivencia es igual. Entrenamiento adecuado por la persona que lo vaya a realizar. Aquí hay algunos ejemplos. Es una cuadrantectomía superoexterna. Miren la foto lateral, muy buen resultado estético. Estos son ejemplos de mamoplastias oncológicas, que es hacer una mamoplastia de reducción, pero a través de la incisión resecar el tumor. Esta señora con un resultado estético muy bonito. Esta es la mama operada, un poco más pigmentada por la radioterapia. Eso es ejemplo de cuadrantectomía superoexterna, de cuadrantectomía periareolar, otra cuadrantectomía periareolar, otra cuadrantectomía periareolar. Miren el resultado estético, miren esta señora, muy buen resultado estético. Entonces, si usted diagnostica tempranamente la enfermedad, puede conservar la mama de la paciente y la paciente va a tener menor morbilidad. Por eso es tan importante el diagnóstico temprano. El ganglio centinela es el primer ganglio que recibe el drenaje linfático del área de la mama que contiene el tumor, hace parte de la estadificación del cáncer de mama, es el estándar de tratamiento en tumores T1 y T2 con axila negativa y después de quimio neoadyuvante en tumores T1, T2, T3 con N0, N1. O sea, hoy en día hacemos esto. Al paciente se le da quimio y si tenía solamente hasta acá y hay respuesta completa en la axila, podemos obviarle el vaciamiento axilar. El vaciamiento produce muchísima morbilidad, edema del brazo, dolores neuropáticos, etc. Entonces, por eso es tan importante el ganglio centinela. La tasa de falsos negativos es de 4.7% cuando lo hacemos de manera inicial y 10% después de quimioneo. La mastectomía la hacemos para hacer un control locorregional de la enfermedad para los tumores localmente avanzados y también en pacientes con contraindicación para cirugía conservadora y tumores tempranos. En enfermedad metastásica se indica con una intención higiénico-paliativa en los tumores ulcerados, sangrantes, y casi siempre realizamos reconstrucción mamaria de manera inmediata. Yo les voy a mostrar una secuencia de fotos de lo que hacíamos antes. Esto hacíamos antes. A veces en cancerología aún debemos retirar los músculos pectorales y pues esto creaba una morbilidad terrible en las pacientes. Miren ese bracito cómo quedaba eso. Las pacientes tenían una marcada limitación funcional del miembro superior, el dolor era muy importante, muchas terminaban haciendo osteoradionecrosis de la pared del tórax. Después fuimos disminuyendo en el tamaño de las incisiones y preservando los pectorales y a su vez haciendo pues las reconstrucciones mamarias y empezamos, le quitábamos toda la piel, se reconstruía, luego empezamos a disminuir el tamaño de la resección en piel, luego ya llegamos a quitar solamente el areola del pezón y preservar el resto de la piel y luego ya llegamos a hacer esto, dejar toda la piel, incluido el complejo areola-pezón, con muy buenos resultados oncológicos. Si ustedes se fijan, mire esta señora, no se nota cuál es el seno realmente que se operó. El segundo tratamiento que vamos a hablar es de la quimioterapia. La quimioterapia son medicamentos citotóxicos que se administran por la vena. Los esquemas son de poliquimioterapia, es decir, varios medicamentos y se aplican en general cada 21 días. A veces hay esquemas semanales, depende. El esquema que más utilizamos es la adriamicina ciclofosfamida con los taxanos, tanto en neoadyuvancia, que se da antes de cirugía, como adyuvancia después de cirugía, y hay algunos medicamentos especiales para enfermedad metastásica. ¿La quimioneo qué es? Siempre se indica, como les dije previamente, en los tumores localmente avanzados para disminuir el volumen tumoral y hacerlo inoperable operable, y en tumores tempranos también para disminuir el volumen tumoral y hacer cirugías conservadoras. Es ideal en tumores triple negativos HER2 mayores de 2 centímetros para lograr
obtener una respuesta patológica completa, es decir, que el tumor desaparezca por completo, porque eso se sabe hoy en día que tiene impacto en la supervivencia de los pacientes. También evalúa la quimiosensibilidad in vivo y las micrometástasis, por eso es tan importante la quimio antes de operar. La quimio adyuvante está indicada en tumores tempranos, en pacientes con riesgo intermedio o alto, indicada en pacientes con cáncer de mama triple negativo siempre, con ganglios positivos, con enfermedad residual después de quimio neo, en los triple negativos se da. ¿Y qué hace la quimio neo? Mejora la supervivencia libre de enfermedad y la quimio adyuvante mejora la supervivencia libre de enfermedad y la global. El beneficio de la quimioterapia se ve mayormente en mujeres premenopáusicas, reduce la mortalidad alrededor de un tercio. Este es un metaanálisis que muestra la disminución del 33 versus 28, 33 versus 25 en términos de supervivencia y de supervivencia global. Los perfiles genómicos, yo les traje esta diapositiva porque muchos de ustedes habrán escuchado nombrar sobre el Oncotype, el Mamaprin, el Endopredict. Son plataformas genómicas que evalúan varios genes del tumor para definir si el paciente se beneficia o no de quimioterapia. Solamente está indicada en pacientes con tumores tempranos, siempre y cuando los receptores sean positivos y el HER2 es negativo, con ganglios negativos y que tengan 2 factores de mal pronóstico. Pero con la evidencia actual también está indicado en pacientes posmenopáusicas con tumores luminales, HER2 negativo y de 1 a 3 ganglios positivos, nunca en las premenopáusicas. La radioterapia, esto es un equipo, un acelerador lineal, este es el haz que va sobre el paciente para poder administrar la dosis de radiación. Siempre la tenemos que administrar después de cirugía conservadora, después de mastectomía se indica ante la presencia de ganglios positivos, tumores mayores de 5 centímetros, bordes positivos o cercanos y todos los tumores localmente avanzados. Hay 2 tipos, la teleterapia y la irradiación parcial acelerada de la mama. ¿Qué hace la radioterapia? Va a disminuir la recurrencia locorregional de un 24 a 3.2% en pacientes con ganglios negativos y de 56 a 10% en pacientes con ganglios positivos. Después de cirugía conservadora disminuye la recurrencia del 39 al 14%. Entonces es importante y por eso el tratamiento debe ser multidisciplinario, asegurando la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la hormono, todo lo que les he nombrado. Vamos a hablar un poco de la hormonoterapia. Ustedes yo creo que ven muchos pacientes que toman tamoxifeno. El tamoxifeno simplemente compite con el estrógeno por el receptor de estrógeno. Lo damos como tratamiento adyuvante en enfermedad metastásica, quimioprevención. Hay otros que son los inhibidores de aromatasa como el anastrozol, inhiben la aromatasa para evitar la conversión de andrógenos a estrógenos y se usan en posmenopáusicas. El fulvestrant es un medicamento indicado en enfermedad metastásica. La hormonoterapia en el escenario adyuvante disminuye la recaída de la enfermedad y mejora la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global de las pacientes. Por eso es un pilar importante en el tratamiento del cáncer. Esta diapositiva nos muestra el cancerológico y lo pueden buscar en la página web. Nosotros hicimos unas actualizaciones sobre la hormonoterapia adyuvante y enfermedad metastásica. Básicamente, las mujeres premenopáusicas les vamos a dar tamoxifeno por 5 años si tienen un tumor temprano. Si tienen más de 35 años y tumores localmente avanzados, preferimos hacerle una supresión ovárica con un análogo de la GnRH para hacerle un bloqueo y tamoxifeno por 5 o 10 años. Y si tienen menos de 35 años con fusión ovárica preservada, le vamos a hacer supresión ovárica con análogo más un inhibidor de aromatasa. Y en las mujeres posmenopáusicas, si tienen tumores tempranos, le podemos dar tamoxifeno 5 años o hacer un switch, es decir, darle 2 o 3 años de tamoxifeno y luego un inhibidor de aromatasa. Si tienen 1 a 3 ganglios, le vamos a intercambiar el tamoxifeno con un inhibidor de aromatasa por 5 años y los pacientes con factores de mal pronóstico preferimos darle un inhibidor de aromatasa por 10 años. Esta es una diapositiva que les muestra las terapias blanco target. Entonces hay varias terapias blanco, el trastuzumab, el pertuzumab, el TDM1, el lapatinib, el everolimus, el temsirolimus. Bueno, básicamente estos medicamentos son terapias, son el avance, para mí, especialmente la terapia anti-HER2, son el avance terapéutico más importante en el cáncer de mama. Los pacientes que reciben trastuzumab tienen impacto en la supervivencia global, inclusive en el escenario metastásico. Dentro de las terapias anti-HER2 que solo se pueden administrar a pacientes con HER2 positivo, están el trastuzumab, el pertuzumab, el TDM1, el lapatinib.
entre los inhibidores del mTOR, el everolimus, el PI3K, el Pelicib. Esto solo está indicado en enfermedad metastásica, estos sí en adyuvancia, neoadyuvancia en enfermedad metastásica. Y por último, los nuevos medicamentos para terapia hormonal en enfermedad metastásica son los inhibidores de quinasas de ciclinas, que son estos tres que han mostrado impacto en la supervivencia global de los pacientes. El problema de estos medicamentos es el costo y en un país como el nuestro tan pobre, pues todavía es un poco más difícil. ¿Qué se hace en enfermedad metastásica? Hoy en día los pacientes obviamente, pues muchos van a recibir quimioterapia, muchos van a recibir hormonoterapia, algunos van a ir a radioterapia a nivel local, a nivel de hueso, a nivel de cerebro, las terapias target que les acabo de nombrar en la diapositiva anterior, tanto para receptores hormonales positivos como el paciente HER2 positivo, bifosfonatos para las metástasis óseas y a veces cirugía. Es un algoritmo del cáncer de mama metastásico receptor hormonal positivo. Básicamente los pacientes que tengan crisis visceral siempre van a ir a quimio, los que no van a ir a inhibidores de quinasas de ciclinas, con un inhibidor de aromatasa, y los que progresan pues van a ir a todas estas opciones terapéuticas, además ciclib, fulvestrán, everolimus, etc. Finalmente, para recordar, el tratamiento del cáncer de mama es multidisciplinario, tiene que tener el concurso del cirujano de mama, el oncólogo clínico, el radioterapeuta oncólogo, el de dolor y cuidado paliativo, el cirujano plástico reconstructivo. El manejo de redes debe ser realizado por personas que tengan entrenamiento adecuado. El diagnóstico temprano conduce a menor número de cirugías radicales, a mejoría importante en la supervivencia global. No todos los pacientes van a requerir quimioterapia, ni terapias biológicas, ni radioterapia, ni hormono. El tratamiento va de acuerdo al estadio de la enfermedad y a la biología tumoral. Yo siempre les muestro esta diapositiva al final porque yo creo que hay cosas que se deberían mejorar en el país. No dependen de nosotros, pero pues cada uno pone su granito de arena. Deberían haber estas estrategias de educación y detección temprana del cáncer de mama deberían hacerse desde las facultades de medicina y enfermería de todo el país. Deberían existir sistemas de control de calidad obligatorios para mamografía y ultrasonografía en los centros de radiología. Miren, no es mentira, uno ve unas imágenes que son leídas, que uno no puede creer lo que lee. O sea, es una falta de concordancia total en lo que uno ve en el paciente y en lo que uno lee. Hoy me llegó una paciente al consultorio con un cáncer de mama localmente avanzado y la ecografía le leída como si tuviera un absceso mamario y la señora tenía un estadio 3B. Eso no puede ser posible. Y esto era tomada en un centro de Bogotá muy conocido, pero pues que no tiene gente muy bien entrenada en mama. Eso no puede ocurrir. Yo creo que eso debería ser estricto, el control de calidad para el radiólogo y para el equipo de mamografía y los ecógrafos. Es importante mejorar las tasas de la cobertura en la mamografía de tamización, es muy bajita, recuerden que llega solo entre el 32 y el 57%. Priorizar la atención de las pacientes con anormalidad en las pruebas diagnósticas. Debería haber una alerta en el sistema, mamografía BRAF 4, el paciente debería ser remitido inmediatamente al cirujano de mama. Mejorar los sistemas de referencia y el acceso a los especialistas en los casos sospechosos, y el tratamiento del cáncer de mama se debe realizar en centros oncológicos integrales que permitan un abordaje multidisciplinario para asegurar mejor el desenlace del paciente. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Yo los invito a hacer el curso virtual, a que bajen el manual. Doctora Sandra Díaz, para ir cerrando, ¿le parece? ¿Listo? ¿Cuál sería el mensaje? No, el mensaje es que traten de hacer el curso virtual, que yo sé que les va a ayudar bastante, que lean el manual y lo bajen, que les va a ayudar en el abordaje de saber qué le van a ordenar a un paciente y ser muy juiciosos, diferenciar entre una mamografía diagnóstica y una mamografía de tamización. En la mano, ahí sí como el cuento, doctora, en la mano de los profesionales de la salud, de médicos generales, está la vida también de muchas mujeres que pueden detectar a tiempo un cáncer de mama, ¿o no? Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias, doctora Sandra Díaz. Tengo con mucho Gracias por estar aquí. Por ayudarme. Bueno, feliz noche. No, con muchísimo gusto y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Recuerden que estos eventos académicos los organiza el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer y en este caso, en nuestra webinar de hoy, la Unidad Funcional de Mama y Tejidos Blandos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí y nos vemos en otra oportunidad.